Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. Hola iglesia, quiero que me ayudes a orar. Padre, te damos gracias por estar con nosotros, gracias porque tienes un plan perfecto para nuestra vida, para nuestra familia, Señor. Gracias te damos en este tiempo, Señor, porque nos visitas, Señor, y traes bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres un escudo que rodea mi vida, que rodeas a nuestra familia, Señor, y que traes victoria en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Te damos gracias en esta hora por tu amor infinito en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que como padres necesitamos debemos de estar interesados es que nuestra familia sea una familia fortalecida, es que nuestra familia sea una familia bendecida por parte de Dios. Debemos de estar interesados en cada aspecto con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, que el Señor traiga bendición, que traiga guía, que traiga dirección, buscar que nuestra familia sea una familia llena del Espíritu Santo. Y yo te tengo una noticia: Dios también está interesado en que tu familia, en que mi familia sean familias de bendición, que sean familias llenas del Espíritu Santo, que sean familias bendecidas, rodeadas de la protección de Dios en todo tiempo y en todo momento. Y Dios nos ha puesto a nosotros como padres, como arquitectos, para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestra familia hacia lugares de bendición, hacia lugares de prosperidad emocional, espiritual y aún económica. Y nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos hacia la verdad, y tú y yo conocemos que la verdad es Cristo Jesús. Entonces, como padres tenemos un puesto fundamental o un lugar clave en el corazón de nuestros hijos, porque a través de tu testimonio como padre y mi testimonio como padre es como ellos van a ver cómo la presencia de Dios puede venir a sus vidas e impactar sus corazones y impactar sus generaciones. Y lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nuestras familias es que tengamos un legado de bendición, que dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas nuestras generaciones, cimentadas en la palabra de Dios, cimentadas en la roca que es Cristo, viviendo bajo los preceptos bíblicos que el Señor tiene preparado para nosotros. Y yo quiero que tú me acompañes a leer el libro de Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 2 en la Nueva Traducción Viviente.
Y Dios tiene un encuentro con Abraham en ese momento, y Dios le revela parte de su plan. Y yo quiero que tú y yo lo leamos. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y escucha la promesa: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Dios se le aparece a Abraham y le dice: si tú me eres fiel, si tú tienes una vida intachable delante de mí, si tú eres obediente a mi voz, a mi palabra, a mi guía, entonces yo haré un pacto contigo que traeré bendiciones a ti y a tus generaciones, porque serán con tus generaciones, no podrán ser contadas. Dice: por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Número uno, Dios hace un pacto con Abraham. Y sabes, yo creo que en este tiempo también Dios quiere hacer un pacto contigo como padre, como madre, conmigo como padre en este tiempo, un pacto de bendición para traer a nuestra familia victoria, para traer a nuestra familia bendición, para traer a nuestra familia protección de parte de Dios. Y yo creo que Dios quiere hacer un pacto contigo y conmigo, así como lo hizo con Abraham. Y solamente Dios le dice: sírveme con fidelidad, sírveme con una vida intachable. Dios le está diciendo: sé obediente a mi palabra y ten un buen testimonio delante de mí. Sabes, Dios nos está llamando a tener una vida de fidelidad en la presencia de Dios, una vida intachable en los caminos de Dios, que podamos dar testimonio no solamente en la iglesia, no solamente en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la escuela donde nosotros estemos, sino un testimonio intachable en nuestra familia, con nuestros hijos. Porque entonces, cuando damos ese testimonio y llevamos una vida de fidelidad delante de Dios, honrando su palabra, adorando a Dios, teniendo temor en nuestro corazón por hacer lo correcto delante de Dios, traeremos una bendición que traerá impacto en nuestras generaciones y podremos dejar un legado, porque dice: si tú eres fiel y si tú eres intachable, yo haré un pacto contigo. Y sabes, yo creo que esta palabra tiene que resonar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y tenemos que vivir para que esta palabra se cumpla también en nuestras vidas. Que el Señor haga un pacto de bendición, que el Señor haga un pacto de protección, que el Señor traiga un pacto a nuestra vida, a nuestras generaciones, de fidelidad, de amor por su presencia en nuestras vidas. Él promete darnos a nosotros un legado. Dios le promete dar un legado a la vida de Abraham, y también le dice: solo sé fiel y vive intachablemente. Es necesario que tú y yo en este tiempo nos levantemos y seamos hombres y mujeres de fe, que seamos hombres intachables, que demos testimonio para que nuestros hijos puedan ver que en ti y en mí verdaderamente se refleja la palabra de Dios, que en ti y en mí verdaderamente el amor de Dios está fluyendo hacia todos, hacia todas partes. Es necesario que tú y yo demos un buen testimonio a nuestros hijos, a nuestras generaciones, porque ellos serán impactados por tu manera de vivir, por mi manera de vivir, trayendo o bendición o maldición. Y yo creo que todos los padres de familia, cada uno de los padres desea que su familia, que sus hijos sean bendecidos. Yo no creo que un padre diga: yo quiero que a mi hijo le vaya mal, quiero que a mi hijo sea maldecido. Yo no creo que como padres queramos eso para nuestros hijos, sino queremos lo mejor para ellos, sino que queremos que ellos sean bendecidos en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, en su vida emocional, en su vida en el trabajo, pero sobre todo en su vida espiritual. Y para ello tú y yo somos importantes al dar buen testimonio delante de ellos. Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando damos testimonio, estamos diciéndole al Señor: yo estoy buscando la bendición no solamente para mí, sino para mis generaciones, para mí, un legado para mis hijos, para mis nietos. Qué importante es nuestro testimonio, qué importante es nuestra manera de conducirnos
delante de nuestros hijos. Qué importante es que nos convirtamos en esos arquitectos que Dios diseñó en nuestro corazón para que nuestros hijos sean impactados y ellos reciban la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Dios nos llama como padres a instruir a nuestra familia. Dios nos llama como padres a guiar a nuestra familia en los caminos del Señor. Dios nos llama a instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Yo quiero que tú me acompañes a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2, y la palabra de Dios dice así: estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer. Escucha bien el versículo número 2. Tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor tu Dios durante toda su vida. Si obedeces todos los decretos, los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Dios nos dice y nos llama a la obediencia, a vivir una vida en rectitud delante de Dios, a tener una vida con temor de Dios en nuestro corazón, de respeto a su presencia, de amor por su palabra. Y esto traerá bendición no solamente a nuestras vidas, porque el versículo 2 dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedecen todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarán una larga vida. La voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, es que disfrutemos de una larga vida. Y no solamente de una larga vida, sino de una vida llena de bendiciones, sino una vida llena de protección de parte de Dios, sino de una vida llena del poder de Dios manifestado en nuestras generaciones, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Dios promete bendición no solo a nuestras vidas, como te lo dije, sino a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso es importante entender el lugar, el puesto estratégico que tenemos como padres para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, porque Dios nos ha permitido a ti y a mí instruir a nuestros hijos en el camino del Señor para que ellos tengan un legado de bendición, para que ellos tengan un legado de victoria en la presencia de Dios. Disfrutar de una larga vida en su presencia, disfrutando las promesas y las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Solo necesitamos instruir, solo necesitamos enseñar, solo seamos intachables en nuestra manera de vivir, seamos fieles delante de Dios todos los días de nuestra vida y veremos cómo Dios es fiel, trayendo bendiciones y victorias a nuestras generaciones. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón. Necesitamos guiar a nuestros hijos a tener un encuentro real y personal con Dios. Necesitamos llevar a nuestros hijos a que ellos desarrollen una fe personal, porque tus hijos y mis hijos no pueden vivir de nuestra fe, porque es la nuestra. Ellos tienen que desarrollar una fe, una confianza, una intimidad, un conocimiento, un saber quién es Dios para ellos. Y la única manera es instruirlos en su palabra, es que ellos conozcan, que aprendan a escuchar la voz de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sabes, Dios nos llama a nosotros a amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra fuerza, pero también nos llama a instruir a nuestros hijos a que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dios nos está pidiendo que busquemos y tengamos una entrega total a Él, que enseñemos a nuestros hijos a tener una entrega total a su presencia, a su amor, porque su amor es genuino, su amor es verdadero, porque su amor
todo lo da, todo lo sufre, todo lo espera, como dice su palabra. Y necesitamos mostrarles ese amor a nuestros hijos, que ellos experimenten esa clase de amor. Y lo vamos a hacer cuando tú y yo pasamos tiempos de intimidad en la presencia de Dios, cuando oramos como familia en la presencia de Dios, cuando viene la tribulación o la necesidad como familia y nos unimos en ayuno, cuando nos unimos en oración y les mostramos el camino de la victoria que como cristianos, como hijos de Dios tenemos, que es a través de confiar en Dios, a través de tener fe en Dios, a través de la oración, a través de declarar su palabra en nuestras vidas, a través de vivir una vida de rectitud y de obediencia y unirnos en su presencia, veremos la victoria de Dios en nuestra familia, y entonces ellos podrán experimentar el amor, la victoria, el poder de Dios sobre sus vidas. Recuerda que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a rendir nuestro corazón delante de Dios, a rendir nuestras palabras delante de Dios. Necesitamos comprometernos con nuestros hijos, con la palabra de Dios, en cumplir cada uno de sus mandatos y entregarle a Él nuestro corazón. La palabra de Dios nos llama a repetirle a nuestros hijos una y otra vez las palabras de vida, las palabras de victoria. Sigue diciendo el versículo número 6 del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dios nos llama a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Por eso es necesario que tú y yo tengamos ese testimonio para poder dejar un legado a nuestros hijos. Como te lo dije al principio, todos queremos una familia bendecida. Todos debemos estar interesados en que nuestra familia sea una familia fortalecida, llena del Espíritu Santo. Y te lo vuelvo a repetir, Dios también está interesado en que tu familia y mi familia sean familias de bendición. Que tú y yo podamos dejar un legado, que nuestros hijos, nuestros nietos, que los hijos de nuestros nietos y todas nuestras generaciones, hasta que venga el Señor en su gloria, lo amen, lo sirvan, lo busquen, y que tengan una vida de impacto hacia las demás personas. Pero eso lo vamos a hacer a través de que tú y yo tengamos una vida comprometida con la presencia de Dios e instruir a nuestras generaciones. Dice el libro de Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 que debemos de enseñarles a depender de Dios. Necesitamos enseñarles a depender de Dios, no a depender de las fuerzas que podamos tener, a depender de un trabajo, del dinero, de una persona. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender completamente de la presencia de Dios. Dice el libro de Josué capítulo 1 versículos 7 al 8, dice Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que tú y yo seamos prosperados, necesitamos guardar nuestra palabra, su palabra del Señor, perdón. Si tú quieres que tus hijos sean prosperados, instrúyenlos en su palabra, porque dice aquí: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero dice: no te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Dice el versículo número 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Volvemos a lo mismo, la palabra de Dios tiene que ser en nuestro corazón, en nuestra vida, un continuo fluir de verdades habladas a nuestros hijos. Dice esto: medítala de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Sabes, muchas de las preguntas que pueden hacer nuestros hijos es: ¿cómo puedo hacer que en mi vida me vaya bien? ¿Cómo puedo hacer que sea prosperado? ¿Cómo puedo hacer que tenga un buen trabajo, una buena casa, un buen matrimonio? ¿Cómo puede ser que yo pueda instruir a mis hijos más adelante? ¿Cómo puede ser que yo pueda tener un buen negocio, poder tener un buen trabajo, un puesto alto en dirección, o servirle a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la respuesta que tú y yo le tenemos que decir es la siguiente: busca a Dios con todo tu corazón, no te apartes de su palabra ni a diestra ni a siniestra, sino medita en ella de día y de noche, y no apartes de tu boca las palabras de Dios, porque entonces te irá bien en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en todo lo que tú comiences. Si tú pones a Dios de tu lado, si tú pones a Dios como el primero en tu vida, entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Familia, tenemos un gran privilegio de instruir a nuestros hijos. Tenemos un gran privilegio de parte de Dios de instruir con su palabra a nuestros hijos. Pero para poder tener un impacto sobre ellos es necesario que tú y yo también tengamos una vida en comunión con la palabra de Dios. Necesitamos tener un impacto de la palabra de Dios en nuestra vida para poder dejar un legado a nuestras generaciones. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 al 21, dice: por lo tanto, comprométete. Habla de una palabra de compromiso. Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Vuelvo a lo mismo, parece repetitivo, pero Dios está reforzando esta palabra. Comprométete, cumple, sé fiel, sé intachable, porque átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Dice el versículo 19: enséñalas a tus hijos. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor te dará de tus antepasados. El Señor quiere bendecirte, iglesia. Yo vuelvo a lo mismo. El Señor quiere traer bendiciones a nuestras generaciones, a nuestros corazones. Y yo hoy quiero invitarte a que tú y yo nos comprometamos a tener una vida real en la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios y que la transmitamos a nuestros hijos, que nos demos un tiempo con ellos de platicar, que nos demos un tiempo con ellos de aconsejar, que nos demos un tiempo con ellos para escuchar qué hay en su corazón, cuáles son sus sueños, que nos demos un tiempo en el Señor para orar con ellos, para orar por ellos, que pasemos un tiempo para escudriñar juntos la palabra de Dios y meditar en su palabra, porque entonces te lo aseguro, nuestro legado en el Señor estará seguro. Nuestro legado en el Señor estará firme. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones tendrán una vida de largura de días en la tierra, y no solamente eso, sino tendrán una vida llena de bendiciones. Necesitamos seguir instruyendo a nuestra familia. Necesitamos seguir viviendo una vida de impacto a nuestras generaciones. Yo quiero platicarte una historia bien rápida que está en el libro de los Hechos y me encanta porque resume mucho de lo que hemos estado hablando. Dice en el capítulo de los Hechos, capítulo 10, versículo 1, habla de un hombre romano que era importante, era un centurión que tenía a cargo mucha gente, pero era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que tenía buen testimonio para con los demás y para con los de su casa. Y yo quiero que lo leamos. Dice en el versículo 1: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, era un hombre temeroso de Dios, al igual que los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Vemos a un hombre
que como lo acabamos de escribir anteriormente, era un hombre devoto, era un hombre que daba testimonio, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que impartía o que tenía ese testimonio también con los de su casa, porque dice que los de su casa también servían a Dios, o de igual manera todos los de su casa eran temerosos de Dios. Quería decir que este hombre estaba teniendo un impacto en la vida de los de su casa, de su familia, de sus hijos. Y dice el versículo número 4, dice que Cornelio tuvo un encuentro con un ángel. Dice el versículo 4, dice: Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel, y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. En ese momento Dios le envió un ángel y dice: tu testimonio ha sido visto en los cielos. Tu manera de vivir y de conducirte ha tenido un impacto y ha sido visto en los cielos. Y entonces va a haber una bendición para tu vida. Envía por un hombre, el ángel le dice: envía por un hombre llamado Pedro, él te dará o te dirá lo que se tiene que hacer. Entonces Cornelio manda a unos hombres y a unos soldados, mandan por Pedro. Y en ese momento Pedro tiene un encuentro con Dios de una manera increíble, donde Dios le revela de una manera gloriosa que el Señor va a hacer algo distinto, algo diferente, no solamente con los judíos, sino con los gentiles. Y entonces el Espíritu Santo le revela: yo he enviado unos hombres, ve con ellos y no tengas temor, no te preocupes por lo que yo los he enviado para que tú les des el mensaje. Y dice el versículo número 24, ya están llegando, llega Pedro a la casa de Cornelio y sucede este encuentro. Dice el versículo 24: llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Este hombre estaba sembrando en el legado. Este hombre temeroso, este hombre con testimonio, este hombre que guardaba la palabra de Dios, estaba forjando un legado, porque dice que Cornelio los estaba esperando y habían reunido a sus parientes y a sus amigos cercanos. Estaba su familia. Yo quiero pensar que estaban sus hijos para que escucharan el mensaje. Y dice el versículo 25: cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte en pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo por la revelación que tuvo Dios con él. Vámonos al versículo 33, dice: así que te mandé a llamar de inmediato. Cornelio está hablando con Pedro y le dice: te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Ahora estamos aquí, todos. Aquí están mis hijos, aquí está mi familia, aquí están mis cercanos, aquí está mi legado que necesita escuchar tu palabra. Dice el versículo 34 que entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo en cada nación. Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. A los que dan testimonio, a los que guardan su palabra, a los que viven con temor en su corazón delante de Dios, Dios tiene un impacto para sus vidas y para sus generaciones y deja un legado. Entonces Pedro comienza a predicar de una manera gloriosa y llega un momento en el cual el Espíritu Santo cae también sobre los gentiles y comienzan a adorar a Dios en otras lenguas. ¿Sabes? Por la vida de un hombre que era temeroso de Dios, que daba testimonio, que tenía cuidado de su familia, trajo un impacto en ese tiempo, no solamente para él, sino para los de su casa y para todos los gentiles, porque la Biblia es la primera vez que se habla y se narra de que el Espíritu Santo también era derramado para los gentiles, a través de un hombre temeroso que tenía en su corazón el guardar la palabra de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y que lo transmitía a sus generaciones. Y sabes, este hombre dejó un legado para ellos.
Yo quiero animarte en este tiempo para que nos levantemos como arquitectos de nuestra familia con la ayuda del Señor y dejemos un legado de bendición para nuestras generaciones. Dejemos un legado de protección para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros nietos. Yo tengo una oración y que le pido continuamente al Señor. Señor, permite que mis hijos y los hijos de mis hijos y cada una de mis generaciones te sirvan hasta que tú vengas en tu reino, que te conozcan, que te amen y que te adoren con todo su ser para que para que estén en tu presencia. Yo quiero animarte en este tiempo para que podamos orar juntos y podamos estar en la presencia de Dios y busquemos este legado para nuestra familia. Quiero animarte a que ahí donde tú estés, cierres tus ojos y estás con tus hijos, los puedas abrazar y los puedas bendecir. Señor, yo te doy gracias por la vida de mis hijos. Te doy gracias porque tú tienes un legado glorioso para cada uno de ellos. Tienes un legado glorioso aún para mis nietos y para los hijos de mis nietos, Señor. Gracias porque tu palabra no cambia y tu palabra es fiel y verdadera. Permíteme, Señor, tener una vida recta delante de ti. Permíteme tener una vida intachable delante de ti, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a dar testimonio a mis hijos e instruirlos en tus caminos y en el temor del Señor, en el temor de tu palabra, para guardar y obedecer y caminar con rectitud delante de ti. Señor, trae bendición a todas nuestras generaciones, Señor, y que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y produzca fruto al 100%, Señor. Te doy gracias en este tiempo por lo que estás haciendo y por lo que tú harás en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, iglesia, te mando un fuerte abrazo, síguete conectando con nosotros, bendiciones.